Bueno, me tienen que soportar de nuevo, pero aquí estamos. Bueno, vamos a arrancar la clase haciendo un resumen. Ahí se ve, sí, ahí me veo. Bueno, esto es algo de lo que vimos en la unidad 1, ¿se acuerdan? Vimos el ejemplo de Jesús en cuanto al servicio, vimos sus enseñanzas acerca del servicio y también Nora nos habló el miércoles pasado sobre aquellos que sirven y lo que hacían y de qué manera ellos servían. Entonces, hoy dejamos lo que es los evangelios y arrancamos con el servicio en el libro de Hechos. ¿Alguno empezó a leer el libro de Hechos? Sí, obvio. ¿Sí? Claro. Vamos todavía, es apasionante el libro de Hechos. Sí. A veces parece que lo conocemos, pero sin embargo siempre podemos aprender cosas, ¿no? Y dice, el servicio en Hechos, las iglesias y los seguidores de Jesús que sirvieron. Y ahí vemos una introducción. ¿Cuál es el propósito de esto que vamos a ver? Ver de qué manera y en qué grado los seguidores de Jesús y las iglesias siguieron su ejemplo en el servicio. Y en qué medida obedecieron las enseñanzas de Jesús al servir. Tenemos que ponernos un poquito en el lugar, ¿no? Los discípulos habían conocido a Jesús, habían compartido con él 3 años, y ahora no estaban con el Señor, no estaban con el Señor. Y entonces se empezaba a incorporar otra gente, se empezaba a formar la iglesia, algo que era totalmente distinto a lo que ellos conocían hasta ese tiempo. Vamos a ir viendo cómo es que se empezaron a formar, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo aquellos que conocieron a Jesús o cómo aquellos que empezaron a formar parte de la iglesia sin haber seguido a Jesús, empezaban también a servir. Creemos que el modelo de la iglesia de Hechos debe ser el modelo para las iglesias de hoy. Por lo tanto, queremos analizar su servicio como un parámetro para el servicio de los creyentes y de las iglesias en la actualidad. Antes de seguir adelante, ¿qué conocemos de la iglesia de Hechos? ¿O qué podemos decir? La comunión que había entre los hermanos. ¿Cómo? La comunión que había entre La comunión. Buenísimo. ¿Qué más podemos decir? Ponían en común todas las cosas que tenían. Bien, ponían en común todas las cosas. ¿Qué otras cosas vemos? Era una iglesia misionera. Era una iglesia misionera. ¿Por qué? Y porque me parece, no sé qué capítulo es, pero sí, se describen algunos viajes misioneros, cómo imponían las manos y los enviaban Pablo, Silas y otros empezaban a ir a otras partes. Muy bien, claro que sí. ¿no? Claro, tal La cual. iglesia de Jerusalén fue misionera a la patada. Antioquía tenía un corazón misionero. O sea, digamos, salió de ellos. Ellos fueron fruto de, en alguna medida, un poco esa persecución de Jerusalén. En Jerusalén salieron así, por ejemplo. Claro. Que va. Antioquía dijo, no, salgamos. O sea, Claro. De allí de Antioquía salen misioneros, pero ya no por la persecución, sino por el ánimo y el deseo de evangelizar. ¿Qué otra cosa sabemos de la iglesia primitiva? Puede ser que también aparezca tal vez como más la figura del diácono en esto de como los apóstoles, en el caso de los primeros capítulos se ve en el caso de Pedro, costaba esto de dedicarse a la palabra, a la enseñanza y a su vez servir. Dijeron, bueno, vamos a encontrar hombres que sean justos, temerosos de Dios. Ahí está Esteban, ¿no? Bueno, y otros más. Es decir, empieza como esta fase, lo veo como una cuestión de organizarse,
¿no? Sí. A crecer, expandirse la iglesia. Es donde se nombra, digamos, como diáconos a las personas, pero aprendimos algo sobre la palabra diácono. ¿Se acuerdan lo que significaba? ¿No se acuerdan? Era como una Ser- era un servidor. Servidor. El diácono es un servidor. Saben que... En el tiempo mío era lo que me arreglaban si yo usaba minifalda. Claro. No, pero por ejemplo... Yo de diácono, de servidor, a ser el que te miraba mal si venía vestida. En algún momento se fue el patobica. Claro. A veces se lo ve de esa manera. Miren, yo vengo de una iglesia donde el diácono era una persona que tenía cierta autoridad, ¿no es cierto? Cuando te nombraban diácono, ¿no? Entonces, no cualquiera era un diácono nombrado, pero en realidad siempre fui un diácono. Yo llegué a ser diácono, ¿no? Pero en realidad siempre fui un diácono, porque un título no hace a la persona. Un título no hace a la persona, la hace el corazón, la hace lo que le das al Señor. Y hay algo muy importante que se veía en la primera iglesia, que era todo el obrar del Espíritu Santo, que esto fue algo nuevo para los cristianos, realmente. Seguimos adelante. Y ahí vemos cómo empieza la iglesia de Jerusalén y la generosidad en el servicio. Vamos a leer los pasajes, pero esta vez no se los voy a hacer buscar. Los tenemos acá. No sé si los llegan a leer, pero lo leo. Vamos a mantenernos, vamos a basarnos en dos pasajes, que son el de Hechos 2:42 al 47 y el de Hechos 4:32 al 35. Hechos 2:42 dice. ¿Querés que lo lea yo y descansar? Bueno, dale. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué lindo, ¿no? Qué experiencia esta de la iglesia. Y es un poco distinta a la de hoy. Es un poco distinta, ¿no es cierto? Aunque no en todo. ¿Por qué? ¿Por qué están acá ustedes hoy? ¿Por qué están? Porque queremos servir. Porque querés servir. ¿Y qué más? ¿Por qué más estás? Para aprender, como dice acá, la enseñanza de los apóstoles. Para aprender. ¿Ibas a decir algo? Para mantener también la esencia del pueblo de Dios. Claro. Tal cual. Bueno, acá es lo que estamos haciendo. Nos estamos manteniendo firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y estamos compartiendo la comunión. ¿Sí? Y cada domingo, cada vez que hacemos memoria, compartimos el pan. Y cada vez que, no lo estamos haciendo ahora nosotros, pero abajo están en la oración. Y en cada GP se hace esto también. ¿No es cierto? Ahora, hay cosas que pasaban y que por ahí no pasan en este tiempo de la misma manera, pero no es que no pasen. No es que no pasen, sino que el Señor es soberano sobre todas las cosas. Vamos al otro pasaje, dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar.
Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos las vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Había algo muy fuerte en la iglesia de ese tiempo. Yo quiero que nos pongamos en contexto de esto, porque ellos habían estado 3 años con el Señor. Para ellos, ir a la iglesia era ir al templo y tener comunión en el templo, ¿no es cierto? Pero el Señor les había dicho, y hacía muy poquito, había estado con ellos después de resucitado, 45 días enseñándoles sobre el reino, y lo vieron ascender, y el Señor y los ángeles le dijeron: ¿por qué miran arriba? ¿No? Este mismo Señor que se fue ahora a las nubes un día va a volver para levantar a su pueblo. Y ellos estaban en esa esperanza como inmediata. Como nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Queremos que Dios haga las cosas ya. Queremos que Dios haga las cosas ya. Y ellos estaban en este primer amor y en esta expectativa. Dios va a volver. Dios viene a buscarnos. Jesús viene a buscarnos nuevamente para establecer su reino. Tal vez todavía estaban pensando en liberarse de Roma y todo eso, a pesar de que el Señor les había explicado que no era así su reino, ¿no? Pero en eso estaban. Ellos, si se fijan, bueno, no sé por qué, ahí está, a ver si ahí va. Ellos debían ser testigos a todo el mundo, pero se quedaron en Jerusalén, porque estaban esperando esa venida del Señor. Y esto de que vendían las cosas, las posesiones, eran porque ellos decían: ¿para qué voy a tener si el Señor no viene a buscar? Y entonces empezaban a vivir en comunidad, de una forma más comunitaria, porque decía: el Señor viene pronto, nos viene a buscar. No vale la pena hacer tesoros acá en la tierra, no vale la pena porque el Señor nos viene a buscar. Y entonces sí, vendían las posesiones y lo ponían y compartían y vivían de esta manera. Pero el Señor les había dicho que tenían que ser testigos, primero en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban en Jerusalén. Entonces, esto que pasaba con la iglesia, esta comunión y este poder que el Espíritu Santo ponía en ellos, en los apóstoles, generaba envidia y generaba malestar. Y lo mismo que le pasó al Señor Jesús, pasó a ellos. Empezó a haber una persecución. Que todavía uno interpreta la iglesia y cuando lee o dice la iglesia, lo asume con la iglesia actual o la idea que nosotros tenemos en la cabeza. Y ellos, en ese momento, tengamos en cuenta que no tenían más que el Antiguo Testamento, porque ni siquiera, digamos, Hechos se escribe después de eso, o sea que, y no dejaban de ser una secta, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido correcto de la palabra, una secta más del judaísmo. Claro. Que a la vez también vendían eso, porque los estaban presionando, los echaban sistemáticamente, cada vez que iban al templo los rajaban por una cuestión de decir: ustedes generan problemas cada vez y siguen insistiendo con lo que enseñaba Jesús. Entonces, esa presión hacía de que
se empezaran a ver de otra manera, pero todavía ellos nunca habían querido salir del judaísmo. Pero Claro. ¿cómo eran judíos cristianos o cristianos judíos? Porque yo ahí me confundí. Es que era eso. Es lo mismo. De origen, eran judíos de origen, Mesiánico. que creían que Jesús era el Mesías prometido. Entonces estaban poniendo en jaque a todo un sistema religioso, Claro. porque seguían insistiendo, y lo vimos, y no nos pueden negar. Entonces los fariseos que dominaban en ese momento decían, no, señores. Entonces eran un problema, porque eran parte del pueblo. Claro. Ahí se confunde siempre en el hecho de o sea, ser judío no era solamente lo religioso, era Pero además era su nacionalidad. dice que los apóstoles igual, ellos seguían con Claro. todas sus costumbres y sus... Porque nunca Jesús le dijo que la dejaran de hacer. Claro. Claro. Y Jesús iba al templo, Iba al templo, leía las todo. escrituras y todo. Así que... Piensen ¿ustedes conocen a alguien que se haya convertido al Señor Jesús y que en la casa le hagan la contra? ¿Conocen a alguno? No sé por qué se ríen. Bueno, imagínense lo que le pasaba a los judíos. Ellos estaban viviendo algo nuevo en el poder del Espíritu y estaban cambiando la sociedad. Y a nadie le gustan los cambios. A nadie. Y entonces empieza a haber oposición. Era para los judíos en general empezaba a ser una secta, como eran los fariseos, una secta del judaísmo, como eran los saduceos, otra secta del judaísmo, como eran los levitas, que eran los intérpretes de la ley, ¿no es cierto? Y acá aparecían los cristianos como algo nuevo. Y genera resistencia. ¿No? No tienen un lugar, empiezan y siguen yendo al templo, porque no había otro lugar, ¿no? Y entonces la persecución los obliga a salir, ¿no? Dice, aún así, aún cuando empezó la persecución, después de la muerte de Esteban principalmente, aún los apóstoles se quedaron todavía más tiempo en Jerusalén. Hasta que el Señor los obliga a salir. Al mismo Pedro lo obliga a salir después de estar encarcelado, ¿no es cierto? Y sale. Entonces ahí nació lo que decíamos recién, un cristianismo judaico o un judaísmo cristiano, una nueva secta dentro de los judíos, pero en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso marcó la diferencia. Eso marcó la diferencia. Acá fue el cumplimiento de lo que el Señor había prometido. Y yo quiero recalcar algo muy importante. Muy importante. ¿Qué pasa cuando recibís a Cristo? Nos enamoramos. Vamos, hablen sin miedo. Nos Que enamoramos. te enamorás, pero ¿qué pasa? ¿Quién entra en tu vida? El Espíritu Santo. Uno se transforma en templo del Espíritu. Tal cual. Alberga al Espíritu. El Espíritu Santo entra a vivir. Vos le das el lugar al Espíritu Santo. Y quiero que esto quede bien grabado. El Espíritu Santo, si vos le pediste a Cristo que entre en tu vida, Cristo en la persona del Espíritu Santo entra y no se va más. Acá el Espíritu Santo entró en las personas porque Jesús se había ido y fue con gran estruendo. Pero que no haya un gran estruendo no significa que el Espíritu Santo no esté en tu vida. Que no hables en lenguas no significa que el Espíritu Santo no esté en tu vida. Vos vas a escuchar en otros lugares donde te dicen la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, es que hables en lenguas. Y sabes, esto no es así. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo, no convencido, y creo firmemente que el Espíritu Santo está en mí y que fui lleno del Espíritu Santo, pero nunca hablé en lenguas.
Ahora, la cuestión es que vos sepas y creas que el Espíritu Santo está en tu vida. Y jamás, jamás te olvides de esto. ¿Amén? Amén. El énfasis en el libro de Hechos está en el poder del Espíritu Santo para capacitar y transformar. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace hoy, en vos y en mí. Nos capacita y nos transforma constantemente a su imagen. Dice el apóstol Pablo que su obra se va perfeccionando en nosotros. Aquel que la buena obra empezó, la terminará en nosotros. Pero todo el que hace una obra tiene un proceso. Yo hace 3 semanas que estoy arreglando la habitación de mi casa. Es una obra y tiene un proceso, no se hace mágicamente. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Y las lenguas eran idiomas. En ese tiempo eran idiomas. Sí. Si yo solamente tal vez voy a ser el diplomático en esto, de decir esto, que sí. Es el respeto a lo que dices, creo en lo que dices, aunque hay diferentes iglesias y diferentes denominaciones que tienen diferentes posturas al respecto. Tal cual. Que tenemos que ser sensibles a otros hermanos en la fe que también tienen una mirada distinta. Tal cual. A veces no interpretan de la misma manera como nosotros lo interpretamos. Tal cual. Entonces mi punto central es, mi convicción está en mi relación con el Señor, con lo que dice la palabra del Señor, y este tipo de enseñanzas me refuerza a veces mis convicciones. Pero nunca voy a entrar en una disociación o en una discusión, porque no vale la pena entrar en esos parámetros. Y eso es lo que quiero. Claro, se puede ofender, se puede molestar o demás, dependiendo de la sensibilidad, pero lo importante es saber que yo tenga claro cuál es mi convicción como la que vos expresaste. Perfecto. Es similar a la mía, pero creo que el punto central es que a veces cuando yo salgo de acá, me oí en la iglesia bautista de San Isidro que dicen tal cosa, no es válido eso. Claro. ¿Está bien? Perfecto. Gracias por la aclaración. Y es así. Hay, como bien dijimos antes, el tema del Espíritu Santo. Algunos dicen que el bautismo se da cuando hablas en lenguas y está muy bien que lo crean. Hay otros que creen que la salvación se pierde, nosotros no. Vamos a raíz de este tema, estamos viendo la posibilidad de poder dar el libro de Hechos en la próxima materia y sobre todo relacionado a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque ya que estamos hablando de influenciar, necesitamos la presencia y el poder del Espíritu Santo para realizar esta tarea de impacto. Si no tenemos al Señor, como lo vamos a ver hoy, ¿no? ¿De dónde venía el poder y los milagros y las señales que hacían los apóstoles? Del poder que les dejó Jesús en Pentecostés, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente podamos continuar. Entonces ya no nos quedamos ahora, quizás lo pasamos rápido, pero después vamos a profundizar, bautismo del Espíritu Santo, qué es, llanura del Espíritu Santo, qué es. No es un tema que nosotros ahora estamos abocados al servicio en este tiempo, ¿no? Después que Jesús asciende a los cielos, ¿qué pasa? ¿Cómo empieza a servir la iglesia? Pero todos estos detalles que son importantes los vamos a ver más adelante. Genial. Bueno, ¿se entendió hasta ahora? ¿Sí? Dios nos usa como Él quiere, a través del poder del Espíritu Santo, en nosotros. ¿Sí? Hubo un cambio radical a partir de Pentecostés. Antes, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, la manifestación del Espíritu era selectiva y para ciertas personas. Venía sobre alguien que tenía que hacer una tarea específica, ¿no? Y entonces hacía esa tarea y después puede que se quedara o no, pero era sobre una persona en especial. Ahora la manifestación es general, para todo el creyente, y dice en Hechos 2:17, sobre toda carne, para cuantos nuestro
el Señor nuestro Dios llame. Dice ahí en Hechos 2:39. Antes era una bendición limitada para ciertas tareas. Había quien recibía el Espíritu Santo para hacer una tarea específica. Una batalla, una profecía, algo específico. En cambio ahora hay una bendición plena. Los creyentes son llenos del Espíritu y hay un derramamiento del Espíritu, una capacitación para hacer frente a toda necesidad espiritual. Antes la manifestación era ocasional, para ciertos momentos. Ahora hay una presencia permanente del Espíritu Santo. Esto es lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando les dijo: es mejor que yo me vaya, porque el que viene va a estar con ustedes y en ustedes. Y así es hoy con nosotros. Amén. Pedro dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, esto es en su primer mensaje, ¿no? Con respecto a lo que ocurriría en los postreros días. Se me lengua la traba. A partir de Pentecostés empezaron los postreros días y hubo un cambio fundamental en la manera en que el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de los hijos de Dios. A partir de Pentecostés se hacía visible la iglesia en el sentido específico del término. ¿Qué quiere decir esto? El profeta Joel había profetizado que se iba a derramar su espíritu sobre toda carne en los postreros tiempos. Y acá habían empezado esos postreros tiempos. Ahora, hay profecías que son como rotativas. Todavía no fue su cumplimiento completo. Hay mucho más de Dios en cada cosa que Él dijo. ¿Amén? Amén. Si ustedes no entienden algo, me paran y preguntan, ¿sí? En su sermón, en su primer sermón, Pedro indicó la base sobre la cual se puede hablar de una iglesia. Son personas que se han arrepentido de sus pecados para poder recibir el perdón. ¿Recibiste el perdón del Señor? Amén. ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Sí? Sos parte de la iglesia. Dice, el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús como testimonio público de esta decisión. ¿Hay alguien que no esté bautizado todavía? ¿Aquí en este grupo? ¿No? ¿Todos somos bautizados? Vamos, gloria a Dios todavía. Y el don del Espíritu Santo para todo aquel a quien Dios ha llamado. Esto es lo que dejó en claro el apóstol Pedro ahí en su primer sermón. Y quiero que veamos en Hechos 2:41 y Juan 14:12. A ver, ¿quién busca allí? 2:41. Hechos 2:41. Los que creyeron, los que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Se sumaron como 3.000. Se sumaron como 3.000 en un día. ¿No? ¿Qué dice Juan 14:12? 14:12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¡Qué bueno! Ahí se ve lo que Pedro, lo que le estaba pasando a Pedro, ¿no? El Señor les dijo, ustedes, si creen en mí, van a hacer las mismas obras que yo hago, pero aún mayores. Y acá Pedro habló y debería estar así con los ojos, ¿no? Dice, 3.000
se incorporaron a la iglesia. Y a veces nos sale decir, es increíble. No, no es increíble, es creíble, justamente, porque es lo que pasó en la iglesia. Ahora, ¿qué clase de iglesia nos preguntamos, no? Puede ser obediente a las enseñanzas de Jesús con respecto al servicio. ¿Y qué clase de iglesia puede servir como Jesús sirvió? Y acá se me mandó una en blanco, ahí está. Acá vemos 4 cosas fundamentales que nos ayudan. Vemos que hay una palabra importante que es la palabra perseverancia, y la vemos ahí en Hechos 2:42. A ver, alguien que lo lea. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Bien, vos leíste una versión que justo no nombra la palabra perseverar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Claro, ahí está, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La versión de ella decía... Las enseñanzas de los apóstoles. Claro, pero decían, vos no dijiste perseveraban, sino que decía... Dice, todos los creyentes se dedicaban. Perseverar es ser constante en algo. Es un proceso continuo. El que persevera es porque continuamente está trabajando sobre eso que tiene que perseverar, tiene que ser constante. Y entonces ellos eran constantes en la doctrina de los apóstoles, en aprender lo que los apóstoles transmitían que Jesús había enseñado. Ahora, todo lo que los apóstoles transmitían no estaba reemplazando la ley. O sea que, ¿cómo podríamos decir hoy? De hecho, hay que tener en cuenta de vuelta, contextualicemos, no estaban haciendo otra cosa que replicando un modelo ya aprendido. El sacerdocio levítico no era eso, pero la manera de servir sí es análoga a lo que hacían los levitas. Lo único que antes era una tribu y una gente determinada, y acá era, digamos que, democrático. Era cualquiera que era parte de la iglesia, no solamente podía, sino que debía hacerlo. El hecho de partir y tener en cuenta eso sí lo vemos en Levítico y en todos los momentos en que la ley de Moisés decía, tiene que haber tanto para tal cosa, esto, estaba la regulación de las ofrendas, y todo. Ellos replican un poco ese modelo, con lo cual hacen una visión, digamos, práctica y renovada de ese viejo modelo judaico. Tal cual. Claro, aparte el Señor les enseñaba a razonar la ley de otra manera, ¿no? Les enseñó, y esto es lo que ellos estaban haciendo, ¿no? No derogaron la ley, le agregaron la gracia de Dios sobre ellos. Y entonces los apóstoles eran los encargados de poner la base, poner las columnas en lo que era la doctrina, la nueva doctrina de la iglesia. Y ellos perseveraban en esto. Creo que también les enseñaron, ¿no? Porque, como vos decís, no es que decían algunos, sino uno ve los discursos de, por ejemplo, de Pedro, él empieza a citar a los profetas y dice, ¿vieron esto que está? Bueno, se cumplió ahora, es decir, claro, da una mayor claridad. Tal ¿no? cual. Entonces, no es que da, sino, es como cuando un profesor te explica algo más. ¿Vieron que vimos en tal materia? Bueno, ellos hacen esto, ¿no? Y la gente ahí como que comprende, ¿no? Claro. Más. Aparte, ustedes tenemos que pensar que ellos no tenían la Biblia como tenemos nosotros. Nosotros tenemos una bendición tan grande, pero ellos tenían el conocimiento por repetición.
Porque el Señor les había mandado, y le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y le repetirás, y te grabarás estas cosas, te las escribirás en la palma de la mano. ¿Sí? ¿Entienden? Pero no tenían la escritura. La escritura estaba en el templo y se leía en el templo, y ellos solamente escuchaban, no la leían. Nosotros tenemos una bendición tan grande, que ya pasaron 2000 años, que tenemos la escritura como la tenemos, que tenemos toda esa experiencia. Es grandioso. Ahora, perseveraban en esto, perseveraban en la comunión, unos con otros, compartían con los hermanos. ¿Cómo sería nuestra comunión hoy? Por ejemplo, una reunión. En la reunión. Puede ser. Bien. ¿Y cómo más? En las células. En las células. Muy bien. ¿Haciendo qué? Servicio. Servir. ¿De qué manera? De todas. Rendir culto. ¿Creen que a veces darse cuenta de que uno está necesitado de un abrazo, de aliento, y dárselo no es servir? Tenemos tanto para dar. Tenemos tanto si miramos al otro y vemos la necesidad, vemos lo que necesita. A veces no es lo material servir. Dios no nos pide hoy que vendamos nuestras casas, que nos deshagamos de nuestros bienes. Nos pide que miremos la necesidad del otro. Eso es comunión. Es una común unión. Y la comunión se manifiesta cuando veo la necesidad del otro, cuando la pongo en práctica, sí. No, quería poner lo que recién dijiste. Dios no nos pide que vendamos nuestras casas. En aquella oportunidad, tampoco. Fue algo que nació directamente de los hermanos de compartir las cosas. Tal cual. Tal cual. A ellos tampoco les pidió eso. Pero hubo quien lo dijo, quien lo hizo. ¿Nosotros tenemos algún ejemplo de alguien que haya vendido todo para servir al Señor? ¿Están seguros que no conocen a nadie? Así sí. ¿Están seguros que no conocen a nadie? Sí, yo conozco. ¿Alguien de aquí? Por ejemplo, Fito y Vero vendieron todo para ir a servir a Turquía. Vendieron todo y hoy están en Turquía. Vendieron todo y hoy están en Turquía. Ahora, ¿me lo pidió a mí? No, se lo pidió a ellos. Bueno, listo. Y ellos fueron obedientes. Y hoy están sirviendo a donde Dios los mandó. ¿Se dan cuenta que esto es vigente? Pero no quiere decir que todos tengamos que hacer eso. Quiere decir que a quienes Dios llama de forma específica, de esa manera, lo van a hacer. Y cuando Dios te llama a algo específico, sabe que es irresistible. El profeta Jeremías, Dios lo llamó y dice, no, pero soy joven. No, anda. No, pero no sé hablar. No, anda. Y después el profeta Jeremías dice, ay, no, yo no quería hablar, pero me salía un fuego de adentro. ¿No? Y no me pude callar. Cuando Dios te llama, no hay quien pueda pararte. No hay quien lo pueda hacer. Perseveraban también en el partimiento del pan, lo que hoy conocemos como la Santa Cena, como la mesa del Señor, como la llama aquí Gustavo. Pero imagínense, quiero que se pongan otra vez en contexto. Ellos, ¿cómo era? ¿Se acuerdan que el pastor hace un tiempito nos enseñó, nos contó cómo era que se juntaban a comer? Que la mesa no era una mesa como esta con sillas. Ellos estaban en el suelo y estaban acostados y así compartían el pan. Imagínense
esta costumbre que ellos tenían cuando se sumaron 3.000. ¿Cómo hacían? Entonces sí, la cena del Señor muchas veces, en muchas ocasiones, tal vez era comida donde en cierto momento recordaban lo que el Señor les había dicho que tenían que recordar. Su cuerpo, su sangre. Ellos perseveraban juntos en el partimiento del pan, dice, ¿no? También perseveraban juntos en esto de compartir el pan con aquellos que necesitaban, porque vivían en esa comunión y perseveraban en las oraciones. Y esto es bueno que nosotros en todos estos puntos perseveremos, que seamos constantes en orar, que si vos le dijiste a alguien, mira, voy a orar por tu problema, oremos, anótatelo donde sea, pero ora. Y a veces nos distraemos, a mí me pasa, yo soy colgado en esto, y entonces ahora me anoto. Porque podemos recordatorio, dice, ahora que el jueves me hacen una pequeña cirugía, entonces anotar, recordatorio, tal, y entonces ese día preguntarle, bueno, estoy orando por vos, o cómo te fue en esta intervención, eso es importante, ¿no? Tal cual. Y no solo eso, sino no quedarse callado cuando necesito oración. También no quedarse, a veces nos da vergüenza compartir algo o decir que necesito que ores. Y no tiene que ser el pastor el que te ora, el que ora por vos. Puede ser cualquiera de nosotros. Y todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Tal cual. Compartí, no te quedes con el peso de un problema, de una necesidad, de un tema, de una carga. No, compartirlo. Y dice la palabra, y nos anima, oremos unos por otros para ser sanados. No solamente de la enfermedad física, ser sanados, de la enfermedad del alma, de la enfermedad de los sentimientos. Ser sanados con la oración. Amén. Servicio a Dios es decirle a un hermano que lo vemos bien, oremos juntos. Servicio es no dejar pasar y decir voy a orar por vos. A lo mejor el hermano que te está compartiendo ese motivo de oración está con carga. Ahí mismo, en el lugar donde estás, orar. Servicio a Dios es cuando Dios pone también tu carga, decir, uy, a lo mejor este hermano está acá pidiendo que está con poco trabajo, o pide este motivo de oración, pero también tiene la carga de que no está con suficiente dinero. Y si el Señor me dice o me lo pide, sacar un peso del bolsillo, el Señor lo va a multiplicar, no nos va a faltar y vamos Jamás. a bendecir a ese hermano que a lo mejor está con carga. Y él va a ver la mano de Dios a través de esa pequeña ofrenda que le estamos dando. Tener un corazón sensible, eso es servir, ¿no? No es solamente dar un vaso de agua, como el ejemplo que estuvimos viendo, que es bíblico, sí. Pero también es oración, es dinero, bueno, no es vender la casa, como estábamos diciendo, pero sí tener cierta sensibilidad hacia la necesidad material del otro. Disposición del corazón. Y a veces yo les digo que a mí se me pasa, hoy me pasó, por ejemplo. Hoy me pasó, el muchacho que está haciéndome el trabajo en mi casa, es un cliente mío de hace muchos años, y hoy en un momento antes de venir me contó que hace un tiempo se enteró que tiene un cáncer en el pulmón, un tumor en el pulmón, y que se está haciendo un tratamiento, que está como ahí quieto, no está haciendo quimio ni nada por el estilo. Yo digo, bueno, voy a orar, ¿no? Y me dice, la verdad, el único que sabe de esto es mi señora y vos, ahora. Y yo dije, bueno, bárbaro. Y después se fue él. Y sí, estuve orando por él, pero después me estaba bañando para prepararme para venir para acá y digo, pero qué pavo que soy, ¿cómo no oré por él ahí en el momento?
¿no? ¿Qué pasó que no me di cuenta? Entonces mañana cuando venga otra vez, ahí lo voy a agarrar. Che, yo me quedé con esto, vamos a orar ahora. ¿Viste? Porque, qué sé yo lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Eso es servir. Gracias a Dios me pude dar cuenta, ¿no? Y nosotros tenemos que estar atentos. Dice en Hechos 2:44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y las compartían, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esto nos enseña a estar atento a la necesidad. Y esto es servir. Estar atento a la necesidad del que está al lado mío. Que a veces no tiene que ser cristiano. Puede ser tu vecino, puede ser tu familiar, puede ser alguien de la calle, puede ser un hermano. A veces puede ser alguien más rico que vos. A veces puede ser aquel que parece que tiene todo, que no le falta nada. Pero estar atento a la necesidad. Sí. También quise hacer esto de compartir una palabra, ¿no? Que vos decías, bueno, lo tiene todo, desde lo material, desde la comodidad, pero me ha pasado de pronto de decirle a una persona que, como en tu caso, que se ha abierto y contado, decir, ¿sabes qué? La palabra dice esto, tal. Dice, yo no lo había visto así, ¿no? Entonces, digo, qué importante, ¿no? Que tenemos esto, la palabra de Dios, que es pan, que es alimento, que trae, que es medicina al alma. Bueno, eso también. Bueno, no entraría lo que es la ayuda material, pero sí, es algo que alimenta, que es lo que puede llenar el corazón del hombre. Claro. Bueno, acá habla de la ayuda material. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos manifiesta mucho esto porque recién empezaba, ¿no? Y era un modelo que evidentemente no siguió en esa forma en la iglesia a través del tiempo. Lo vemos hoy, pero es la ayuda, el servir en lo que haya necesidad. Y cuando Dios te pone una palabra en el corazón, no tengas miedo de decirla. No tengas miedo, porque si Él te pone la carga, es la necesidad. Es la necesidad. Después vas a sentir que dijiste cualquier verdura, que dijiste... Vas a sentir eso, pero tené por cierto que le hiciste bien. Tené por cierto que le hiciste bien. Dice Hechos 4:32, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Antes, quiero decirle porque lo pasé por alto, pero antes yo esto lo puse subrayado porque miren cómo es el Señor. ¿De qué nos habló el pastor el domingo? De hablar y de predicar de la resurrección de Cristo. Y el Señor nos dice, los apóstoles con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de Cristo. Hoy nos viene a reafirmar aquello que el Señor nos dijo, mirá, tenemos que hablar de la resurrección de Cristo. Hablar de esto también es servir. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas y terrenos las vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Siempre nos habla de que veían la necesidad. Siempre. Por eso es la forma en que podemos servir mejor. El resultado, bueno, tardaría mucho tiempo
antes de haber edificios específicamente, como hablábamos antes, ¿no? Dedicados a las actividades y congregaciones. La referencia a estos dos ambientes, el del templo y de las casas, señala una práctica en la iglesia de Jerusalén que en nuestros tiempos está siendo implementada con notables resultados para el crecimiento de la iglesia. Encuentros grandes o masivos en algún lugar determinado y encuentros más íntimos en la casa con grupos pequeños. Esto es lo mismo que está pasando hoy. Los templos empezaron a aparecer en el siglo III recién, ¿no es cierto? Mientras tanto, la iglesia se reunía en las casas y en algunos tiempos hasta en catacumbas, ¿no es cierto? En las casas. Tal vez el Señor te llame a abrir tu casa para orar nada más, y yo no sé mucho de la palabra, y mira, oremos, pidámosle a alguien que nos ayude. Pero así empiezan los grupos pequeños y así se empieza a crecer en la iglesia. En Hechos 2:47 descubrimos que el Señor es quien añade personas a su iglesia. Pablo afirma la misma verdad cuando dice: ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Cada miembro de la iglesia está incorporado a la misma por la voluntad de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo. Yo quiero compartirles algo, tenemos un ratitín, ¿no? Sí, ya. Quiero compartirles algo de uno de los ejercicios, no sé si los vieron, de una de las tareas. Y me voy a poner los anteojos, porque para verlo acá, se me fue para atrás esto. Esto de la visión del tema de las células, de servir en las casas, en la tarea 20 dice, Hechos indica que los miembros de la iglesia participaban en los cultos, en el templo y en las casas. Además es claro el rol del Espíritu en la vida de la iglesia. Lee el siguiente informe de la iglesia en China por el escritor Philip Yancey. El artículo apareció en el número de junio de 2004 de la revista Christianity Today, la cristiandad de hoy, bajo el título Discreto y dinámico. Y este escritor dice lo siguiente: en 1950 fueron expulsados de China unos 7.000 misioneros extranjeros. El gobierno intentó reprimir a la iglesia cristiana mediante opresión y el control. Durante 20 años la estrategia parecía dar resultados. Pero en 1970 surgió un movimiento secreto de iglesias en las casas. En 1950 había 1 millón de creyentes. Hoy, en 2004, cuando se escribió ese artículo, incluso el gobierno reconoce que hay 16 millones. Pero David Eichmann, corresponsal de la revista Time, en Beijing, en su libro Jesús en Beijing, calcula que puede haber más de 80 millones de cristianos en un país ateo y que persigue constantemente a los cristianos. Antes de salir de China, Yancey se entrevistó con uno de los misioneros expulsados en 1950. Y el misionero dijo: sentimos mucha lástima por la iglesia que estábamos dejando. No tenían a nadie para enseñarles, ni para imprimir literatura cristiana, no había seminarios, nadie para dirigir las clínicas de los hogares y los niños. De hecho, no tenían ningún recurso, salvo el Espíritu Santo. Después de su visita, Yancey comentó: parece
que le va muy bien al Espíritu Santo. Hay algo que nosotros tenemos en nosotros para servir. Hay poder de Dios en vos y en mí. Porque el Espíritu Santo está en vos y en mí. Hay poder de Dios para servir. No te desanimes. No te achiques. El Señor está en vos a través de su Espíritu Santo. Y quién sabe lo que vas a hacer. Les quería contar un testimonio también chiquito. Conozco un hermano que fue en misión a Haití por los cascos azules, después un poco antes del terremoto del 2010. Haití, un país devastado por guerras interiores, terrible. Este hermano fue con los cascos azules y montó un hospital de emergencia de la Fuerza Aérea, pero buscó alguna iglesia y de hecho que encontró un lugar y encontró un haitiano que le traducía y lo invitaron a hablar y Dios lo empezó a usar con poder. Y un día lo invitaron a predicar y dice que había una cantidad enorme de gente. Y entonces él estaba hablando de la palabra y el hermano que lo había encontrado le estaba traduciendo. Y él hablaba y el hermano le traducía, y él hablaba y el hermano le traducía, y de golpe el hermano que le traducía se quedó callado. Y entonces él seguía hablando y hasta que de golpe se dice, ¿y por qué no me estás traduciendo? Dice, porque estás hablando en creol. El Espíritu Santo te puede usar como Él quiere. Eso también es hablar en lengua. Claro, por supuesto. Porque Habló en otro el idioma, tal cual. terminó hablando. Habló en otro idioma, pero Dios lo estaba usando. ¿Quiere decir que vamos a hablar nosotros? No sé. No sé en qué Dios te quiere usar. Pero quiero decirte que quiere usarte para servir. Como quiere usarme a mí para servir. Amén. Así que en el primer cuadro de la vida de la primera iglesia, que también debe ser el modelo de la iglesia de hoy, aquí encontramos los ministerios fundamentales de una congregación. La enseñanza, la comunión, el servicio, la adoración, que la adoración también es servicio, la evangelización, que la evangelización también es servicio, porque estamos llevando vida eterna a otros, y la oración. Para que una iglesia sirva como Jesús sirvió, debe imitar este modelo. Ahora, vos y yo estamos capacitados para imitar este modelo. Vos y yo no nos podemos achicar porque estamos capacitados para imitar este modelo. Podemos servir. No hay limitaciones para servir. No hay limitaciones. Podemos hacerlo. Y vamos a orar por eso, ¿les parece? Señor, queremos darte gracias por tu palabra hoy. Gracias porque podemos compartir la comunión, porque podemos estar juntos diciendo aquello que nos mandás a decir y a hacer. Señor, seguinos capacitando, pero permitinos, como le dijiste a Moisés, poner el pie en el agua para que el mar rojo se abra. Permitinos avanzar en servirte y ver lo que vos vas a hacer a través nuestro.
Si vos querés dejarnos ver, Señor, pero Señor, siempre permitinos tener la convicción de que detrás de nuestro servicio amado, de un servicio de entrega a ti, siempre vas a estar obrando, porque esa es tu voluntad y ese es todo tu bien sobre nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Que el Señor los bendiga.